Hola muchachas, muy buenos días. Pues hoy vamos a seguir recapitulando un poquito la clase pasada. Pues vimos lo que era la base fundamental del derecho civil, conocimos un poquito la historia de él, empezamos a hablar sobre la historia en cuando surge eh, en la época en Roma, cuál fue su independencia, conocimos un poquito sobre la historia aquí en México y pues hoy vamos a conocer un poquito del derecho familiar. Como yo ya les había comentado en la clase pasada, hablamos un poquito que yo les comenté que yo considero que el derecho civil es la madre de todas y cada una de las ramas del derecho. Como tal, pues tenemos en segundo lugar lo que es el derecho familiar o el derecho de familia. Básicamente, cuando yo les comenté que íbamos a conocer un poquito sobre las ramas del derecho, pero más a profundidad, pues también encontramos lo que es el derecho familiar. En este caso, yo considero, y como yo siempre a sus demás compañeros, yo he impartido lo que desde que tengo dando cátedra, pues he impartido lo que es la materia de introducción a las ciencias sociales. Y básicamente pues las ciencias sociales van apegadas a lo que es el estudio también del derecho. En este caso pues yo les he siempre subrayado a sus compañeros que la familia es la base social de, valga la redundancia, pues de la sociedad, toda vez que si no existiera ese núcleo eh, primordial que es la familia, pues no existiría la sociedad en general, ya que cada individuo pues proviene de una unión familiar y en este caso, pues si no existiera esa unión familiar o ese núcleo familiar, pues no existiríamos nosotros como sociedad. Pues en este momento vamos a conocer un poquito del derecho familiar, vamos a conocer la introducción de vamos a ver qué es el parentesco, cuántos tipos de parentescos hay, las características del mismo, vamos a conocer lo que es el matrimonio, el concubinato, el parentesco, la afiliación del mismo, etcétera. Bueno, vamos a iniciar un poquito con que el doctor en Derecho Galindo Garfias señala como un concepto personal que él tiene, establece que la familia es un conjunto de personas que proceden de un progenitor en común, que establece vínculos entre sus componentes de diverso orden o identidad, ya sean sentimentales, morales, jurídicos, de anexo o ayuda recíproca, a lo que el derecho objetivo atribuye el carácter de deberes, obligaciones, facultades y derechos naturales en especial. Efectivamente, muchachas, al momento yo la verdad sí concuerdo mucho con esta definición, que la familia pues básicamente es ese conjunto de personas que nacen o provienen de un progenitor en común, en este caso pues mamá y papá. Los vínculos que se dan en este momento de la familia, pues cuando nosotros somos pequeños o cuando nosotros vamos creciendo, pues en nuestra cuna familiar, pues nos enseñan todos los tipos de valores. En este caso podría ser el respeto, la honestidad, la transparencia,
ser sinceros, a lo mejor aportar este afecto, por decir, a un respeto a una mascota, y demás obligaciones que nosotros tenemos que tener en nuestro vínculo familiar, como lo es en algunas ocasiones recoger nuestra ropa sucia. También pues nos dicen que tenemos que bañarnos a lo mejor diario. Hábitos para nuestra mejora personal, el hábito de acudir diario a la escuela, de hacer nuestras tareas, de tenerle respeto a nuestros maestros, a nuestros directivos y personal en general, y de tenerle respeto a toda persona, porque todos somos iguales. Bueno, todos estos tipos de valores pues nosotros los conocemos y nos los enseñan en nuestra cuna familiar, y nosotros los aplicamos de forma individual o de forma personal, pues ya en un núcleo en especial, como lo puede ser la escuela, algún trabajo, en nuestro entorno, con los amigos o con nuestros demás familiares, como son primos, tíos, hermanos, abuelos, etc. Bueno, eh, aquí también se establecen varias características, las cuales dice que en la familia o en el derecho familiar existen normas de carácter público. En este caso, como ya les expliqué anteriormente, pues son ese tipo de valores que nos otorgan, que nos enseñan en nuestra familia en primer orden o en primera instancia, pues nos enseñan en nuestra familia y nosotros los aplicamos en la sociedad. Por eso lo establecen que es de carácter meramente público. Aquí también establece en el segundo punto, que dice: los fallos que resulten conflictos de grupo familiar en la mayoría de los casos no alcanzan la calidad de cosa juzgada. Son sentencias formales, en su mayoría no son sentencias materiales, es decir, las sentencias familiares son revisables posteriormente. Si bien es cierto, cuando nosotros iniciamos un procedimiento en materia familiar, como podríamos decirlo así, hablando jurisdiccionalmente, hablando del estado de Michoacán. En el estado de Michoacán vamos a conocer, ahorita en unos minutitos más, vamos a conocer lo que es la figura del divorcio. Nosotros iniciamos un procedimiento sobre divorcio, donde la mamá de dos niños quiere divorciarse de su papá. Tienen 2 años que se separaron y ella busca lo que es la disolución del vínculo matrimonial. En este caso pues sería el divorcio. Pero encaminado del divorcio, pues viene aparejado también que se va a deshacer el vínculo matrimonial, pero como existen dos menores, en este caso vamos a poner un ejemplo de un niño de 3 años y un niño de 6 años. Y en este caso, pues la mamá de los niños busca la disolución del vínculo matrimonial con el padre de los niños, pero también va a traer el divorcio aparejado 4 puntos muy importantes, que va a ser el divorcio. Posterior, se va a establecer una pensión alimenticia para los menores. Después vamos a establecer lo que va a ser la guardia y custodia de los menores, y posterior a esto vamos a establecer también lo que va a ser la administración de los bienes matrimoniales. Primer punto, ¿qué se va a buscar? El divorcio. El divorcio se va a dar sí o sí. En segunda instancia vamos a buscar una pensión alimenticia. ¿Para quién? Para los menores. Posterior, la guardia y custodia de estos. Incluyo también lo que es la convivencia. Se me fue por ahí, son 5 puntos. Después, la guardia y custodia
de los niños va a ser con quién se va a quedar o con quién se van a quedar los niños durante el procedimiento y después del procedimiento. Después vamos a establecer lo que es la convivencia con el padre y con la madre. Y posterior, pues la administración de los bienes, en este caso, pues si se compraron bienes en lo que duró el matrimonio o fuera del matrimonio, y cómo se va a quedar la administración. En este caso, si se pueden vender los bienes para, por decir, que se reparte el 50 y el 50% la mamá y el 50% el papá, o el 50 para los niños y el 50 para la mamá, o cosa por el estilo. Aquí en este punto, ¿qué es lo que dice en el punto segundo de la característica del derecho familiar? Que dice que las sentencias familiares van a ser revisables posteriormente. Porque, no entrando tanto ya en detalles, la pensión alimenticia puede ser que al momento de que termine el divorcio, pues la juez diga, le vamos a dar a los menores una pensión alimenticia, no sé, de 15,000 pesos, por decirlo así, una cantidad. Y esto va a ser para los niños una pensión hasta que cumplan 18 años. Ambos menores hasta que cumplan nada más 18 años. Ok. Pero si bien es cierto, las necesidades de un menor van cambiando, porque no es lo mismo las necesidades que tenga un niño de 3 años a las necesidades que tenga un niño de 18 años. En este caso, pues vienen aparejados lo que son los alimentos, pues lo que es la escuela, el vestido, el calzado, la alimentación, los medicamentos, la atención médica, la recreación y demás. Entonces, para el sano desarrollo del menor, pues es indispensable, pues que el juez, en este caso, asegure lo que es una pensión alimenticia. Entonces, como también los tiempos son cambiantes, pues también a lo mejor el salario mínimo aumenta, las necesidades ya son diferentes y demás. Es por eso que posteriormente pueda ser que la sentencia, en este caso, el fallo que da el juez al finalizar el procedimiento, pues pueda ser revisado posteriormente para actualizar los datos sobre pensión alimenticia. A eso se refiere. Yo les hablé de un caso en concreto, pero existe infinidad de casos en materia familiar. Pero este es un ejemplo que yo les comento. Después tenemos la tercera característica, que es la autonomía de la voluntad es restringida, es decir, no puede exigirse o modificarse una relación interpersonal del grupo familiar sin intervenir el juez. Sus normas son para regular la comunidad familiar. Muy bien. Pasado lo siguiente, pues vamos a ver aquí cuáles son las instituciones del derecho familiar. Ya se las dije al comenzar la clase. ¿Qué tenemos? Que es en primera instancia el matrimonio, después tenemos la patria potestad, el divorcio, la adopción, el concubinato, el parentesco, la tutela y la curatela. Estos puntos los vamos a ir estudiando en un momentito. Vamos a iniciar con la institución fundamental, que es el matrimonio. Básicamente nosotros entendemos, o nosotros los estudiosos del derecho, algunas veces nos confundimos y decimos, bueno, porque yo tenía esa confusión cuando inicié mi carrera. Yo decía, bueno, para iniciar una familia se necesita primero casarse. No, muchachas, no necesariamente para iniciar una familia pues es necesario casarse. Si bien es cierto, es uno de los pilares indispensables o es uno de los pilares fundamentales para que se dé la creación de la familia. Es cierto, pero también, como ya lo vamos a ver en unos minutitos más, pues vamos a ver figuras que también
configuran también una institución fundamental para la creación de la familia o del derecho familiar, que son parecidas pero tienen rasgos un poco diferentes. Vamos a conocer, en primera instancia, pues vamos a conocer lo que es el matrimonio. El artículo 11 del Código Familiar del Estado de Sonora, porque yo me estoy basando en un material de Sonora, pero tienen mucha relación los artículos al Código Familiar de aquí del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, que dice que el matrimonio es la unión legítima de un hombre y una mujer. Es cierto, muchachas, es la unión del hombre y de la mujer. En Michoacán, nosotros ya tenemos un concepto en el Código Familiar en el cual se establece que es la unión legítima de dos personas. Quitan lo que es la unión entre un hombre y una mujer porque se atribuye que es pues una normativa meramente restrictiva en la cual únicamente el matrimonio se puede dar entre un hombre y una mujer. En este momento, pues con las reformas que se le hicieron a la materia familiar, en este caso el código, pues establece que ya dos personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio y van a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que tiene el hombre y la mujer al momento de contraer matrimonio. Muy bien. Luego entonces, muchachas, de lo que acabamos de ver, como ya les comenté, pues el Código Familiar para el Estado de Michoacán establece también que el matrimonio es la unión legítima del hombre y la mujer, pero como bien ya les comenté, en sentido más amplio, pues hace unas cuantas mejoras eh, donde estima pertinente el cambiar ese concepto, se podría decir, al que el matrimonio es la unión de dos personas, porque como ya les comenté, pues al realizarse la igualdad de condiciones, que dos personas del mismo sexo puedan pues contraer matrimonio aquí en el estado de Michoacán, y por ende al contraer matrimonio pues estos pueden adquirir los mismos derechos y las mismas obligaciones que trae aparejado el matrimonio. Bueno, pues aquí, como establece el matrimonio, aquí lo dice, el matrimonio es una de las estructuras que sustentan la sociedad en que actualmente vivimos, como ya les había comentado al iniciar la clase, porque precisamente la familia tiene como el inicio, el forma legalmente a través de la unión derivado del matrimonio, calificada por el derecho como una institución, como ya lo vimos, cómo se clasifica las instituciones del derecho. Pues el matrimonio principalmente pues es el pilar para iniciar lo que es la familia. Aquí se establecen requisitos para contraer matrimonio. Aquí dice que el matrimonio es un acto que solamente puede celebrarse ante el oficial del registro civil o el funcionario que la ley señale, con las formalidades que esta misma establezca. Efectivamente, muchachas, para contraer matrimonio única y exclusivamente podemos hacerlo ante el oficial del registro civil que nosotros consideremos en la oficialía del registro civil que nosotros querramos. No pues no necesariamente es obligación que únicamente podamos pues nosotros como vivimos en el estado de Michoacán,
pues obligatoriamente tenemos que contraer matrimonio aquí en Michoacán. No, nosotros nos da la facultad de poder contraer nupcias o contraer matrimonio en otro estado de la República. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para contraer matrimonio? Aquí dice que se requiere el haber cumplido 18 años. El hijo o la hija que no hayan cumplido 18 años no pueden contraer matrimonio sin el consentimiento de quien no ejerza la patria potestad o la tutela de estos. Pues en este caso, pues nosotros conocemos requisitos meramente fundamentales aquí en Michoacán para contraer matrimonio, como lo es exhibir el acta de nacimiento, el INE, en este caso cuando, si bien como aquí lo establece, si bien es cierto cuando una persona pues no tiene la edad de los 18 años, que estamos catalogados como hasta los 18 años como personas adultas para el Estado, pues podemos o estamos obligados a que el papá o la mamá, o en este caso quien ejerza nuestra patria potestad o tutela, pues den su consentimiento para nosotros poder contraer matrimonio con otra persona. También tenemos que en este caso pues debemos de exhibir certificados médicos para, para que pues descarten si somos parientes, si en algunas ocasiones pues si tenemos el mismo tipo de sangre, por enfermedades futuras que a lo mejor pueda tener pues pueda tener el que nosotros formemos o procreemos en algunas ocasiones pues alguna algún algún menor, y pueda tener pues alguna enfermedad o alguna complicación, pues ya que el matrimonio tiene como finalidad el conservar la especie humana. Bueno, eh, aquí en este aspecto, pues nosotros llamamos el acta de matrimonio, que aquí tenemos un ejemplo de ella. Vemos que es un contrato. ¿Por qué? Porque nosotros lo catalogamos, perdón, como un contrato, ya que al momento de que firman ambas partes, pues extienden su consentimiento de obligarse, así como van a tener o adquirir derechos, pues también van a adquirir meramente obligaciones, como lo es en un contrato. En este caso, en el contrato matrimonial que se celebra, existen dos diferentes regímenes para poder celebrar el contrato matrimonial, lo que es la sociedad conyugal y la separación de bienes. Les explico un poquito. Esta también figura de la sociedad conyugal y la separación de bienes, pues también aplica aquí en el estado de Michoacán, el cual la sociedad conyugal se establece que al momento de la celebración del matrimonio, antes de la celebración del mismo, pues se van a realizar unas capitulaciones matrimoniales. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Las personas que quieran que los bienes que fueron adquiridos de forma individual antes de contraer matrimonio y quieran que pasen a formar parte del patrimonio conyugal, o sea, que se unifiquen el patrimonio mío con el patrimonio del que va a ser mi esposo y hagamos uno solo. Esas capitulaciones matrimoniales las tenemos que hacer frente a un fedatario público o a un notario público.
Y la separación de bienes, que casi siempre se da eh, al momento de la celebración del contrato matrimonial, pues es cuando se dice lo tuyo tuyo y lo mío mío. Es decir, que los bienes que son adquiridos de forma individual antes de la celebración del matrimonio, pues siguen siendo míos y y los que son adquiridos por parte del que va a ser mi esposo, pues son de él. Y no puedo, a lo mejor yo en el momento del divorcio, pues yo puedo solicitar que se me reparta el 50% de lo que es de él. Solamente puedo solicitar el 50% de lo que verdaderamente fue adquirido durante lo que duró el matrimonio. Como segundo punto, pues vamos a tener lo que es el divorcio. Bueno, si bien es cierto, como todo contrato, pues en un contrato puede existir la nulidad del contrato, eh, puede existir la disolución del contrato, eh, como todo contrato les digo, pues puede existir. Y en este caso, pues tenemos lo que es para la anulación o para la, la disolución de un contrato matrimonial, pues tenemos lo que es la figura del divorcio. Aquí en Michoacán nosotros, dentro del Código Familiar, dentro del artículo 256 del Código vigente para el Estado de Michoacán de Ocampo, establece que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. En este caso, Michoacán o el Código Familiar establecen eh, dos tipos de divorcio, que es el divorcio voluntario y el divorcio sin expresión de causa. Y por tercer figura tenemos lo que es el divorcio administrativo. El divorcio administrativo básicamente se da, muchachas, no es necesario acudir ante la presencia de un juez o presentar una demanda ante el juzgado familiar. Este tipo de divorcio lo podemos solicitar ante el mismo oficial del registro civil en donde nosotros celebramos nuestro matrimonio, pero tiene dos características muy específicas, que el divorcio administrativo única y exclusivamente se puede dar antes de cumplir un año de celebrado el contrato matrimonial y que no existan menores de edad provenientes de este matrimonio. El divorcio necesario o el divorcio sin expresión de causa, como es mejor conocido aquí en Michoacán, eh, este, el divorcio sin expresión de causa se da cuando una de las partes no se encuentra, básicamente no se encuentra en posibilidad de decir sí me quiero divorciar. Eh, en este caso, pues solamente es necesario el que una de las voluntades de una de las partes esté conformes para que inicie el divorcio. Y el divorcio voluntario, pues ahí se da cuando las dos partes se encuentran en acuerdo mutuo para poder disolver el vínculo matrimonial. Bueno, aquí tenemos que el concubinato dice que es la unión voluntaria del hombre y de la mujer libres de impedimentos matrimoniales por un vínculo no disuelto o por un parentesco, por el propósito tácito de integrar una familia
el respeto recíproco y la mutua protección, así como la eventual perpetuación de la especie. Como bien es cierto, ya habíamos hablado un poquito de qué era el matrimonio, pues básicamente el concubinato no es lo mismo, pero tiene características básicamente similares. Aquí con la única diferencia que el concubinato se da cuando las dos personas quieren unirse de forma libre sin celebrar un contrato matrimonial. Pero el concubinato básicamente se, se pues ahora sí que ¿cómo les puedo explicar? El concubinato se efectúa o se conforma cuando esas dos personas pues tienen, por decir, o procrean uno o varios menores o varios hijos. En este caso, el concubinato se podría dar en algunos casos cuando en algunas ocasiones pues se da que una persona casada pues de forma libre rehace su vida con una persona que también puede estar casada. Se podría decir que se encuentran en concubinato, pero de cierta forma pues todavía se encuentran casados con otra persona. Bueno, en este caso las características del concubinato, como les vuelvo a repetir, pues casi siempre es parecida al matrimonio. Adquieren en algunas ocasiones los mismos derechos y las mismas obligaciones que un matrimonio. Bueno, aquí tenemos eh, cuáles son las líneas del parentesco o cómo se puede existir lo que es el parentesco. Aquí se dice que el parentesco se define a los vínculos reconocidos jurídicamente que une a los miembros de una familia. Aquí tenemos que las fuentes del parentesco es el matrimonio, la filiación y la adopción. La filiación es la fuente del parentesco con consanguinidad. En este caso sería mamá y papá cuando procrean un hijo. Ahí ya se hacen los lazos o se fundamentan los lazos de filiación por parte del parentesco por consanguinidad. El matrimonio. Aquí es cuando el parentesco es por afinidad, en este caso cuando papá y mamá se casan. Ahí ya crean un parentesco por afinidad cuando ellos se casan. Es crear, eh, pues sí, crear un parentesco por medio de un contrato matrimonial. Y la adopción, pues básicamente es adoptar un parentesco de forma civil. Es cuando papá y mamá pueden adoptar a lo mejor a un menor de edad. Bueno, aquí se establecen las relaciones del parentesco. Tenemos tres tipos de grados de parentesco. Tenemos lo que es el grado primero que se da entre el padre y la madre. Después ellos pasan a ser, en segundo plano, pasan a ser abuelo y pasan a ser hermano. Tercer grado es la bisabuela, el tío, y después del hermano pasa a ser el sobrino. Tenemos que del padre y de la madre, pues va un hijo, una hija. Después pasa a ser nieto y después pasa en tercer grado a ser bisnieto. ¿Qué es la patria potestad? La patria potestad básicamente se entendía como la finalidad concedida al padre en beneficio exclusivo de la familia y de los hijos sometidos a él. ¿Se acuerdan cuando vimos un poquito y conocimos un poquito del Imperio Romano que empezamos a ver la historia en derecho civil? eh, que yo les comenté,
En, en la antigua Roma era muy porque la cuna del derecho básicamente. En derecho familiar, nosotros en la antigua Roma, como les dije, pues es la cuna del derecho, pues establecían ciertos límites o ciertos parámetros, por decir, en derecho familiar, que se establecía que el padre o el jefe de familia, en este caso se le llamaba pater familia, cuando su hijo se casaba con la hija de otra persona, esta hija dejaba de ser hija de su papá y su mamá para convertirse en hija, por decir, de su suegro. En este caso, pues ejercía ya ahora la patria potestad de su nuera, la ejercía el suegro en vez de sus padres. Pues así básicamente es esto, es que nosotros al momento de que nosotros nacemos, pues estamos bajo la protección y cuidado de nuestros padres. Y es eso, básicamente la protección que nos da nuestro papá o nuestra mamá. Al no existir nuestros padres, nosotros tenemos la posibilidad de que la patria potestad en segundo grado quede en manos de un abuelo o una abuela o nuestro hermano, siempre y cuando ya sea mayor de edad. O si puede existir también, si no tenemos el segundo grado de parentesco, pues tenemos también el tercer grado, que puede ser nuestra bisabuela, nuestro tío o, 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 o quien tenga nuestro tercer grado de consanguinidad. La tutela. La tutela es cuidar y proteger. El tutor le corresponde proteger los intereses del pupilo, tanto personales como patrimoniales. En este caso, pues, eh, la tutela es, por decirlo así, eh, que alguien cuide y proteja nuestros intereses como individuos o como personales y patrimoniales si no tenemos todavía la capacidad, ya hablamos de la capacidad este, anteriormente. La curatela es la institución que guarda legalmente, que tiene por el objeto la intervención del curador en aquellos actos que señale la ley o la sentencia de la incapacitación. En este caso, la curatela en algunos procedimientos judiciales la puede tener algún representante del Estado cuando nosotros no contemos con, con alguna persona que nos pueda proteger. La adopción. Pues la adopción ya, esa creo que ya la conocemos, es cuando pues es una forma de creación también de parentesco. Es un acto meramente jurídico, el cual es proteger a una persona o a un pequeño que no cuenta con familia. Eh, Existe la adopción simple o la adopción plena. Vamos a ver los bienes. ¿Qué son los bienes? Pues básicamente los bienes son todos y cada uno de las formas materiales que nosotros podemos adquirir a lo largo de nuestra vida. Los bienes podemos adquirirlos, se clasifican en dos puntos: el bien mueble y los bienes inmuebles. Los bienes muebles son todos aquellos que se pueden mover de un lado a otro, y los bienes inmuebles son los bienes que no pueden trasladarse y siempre tienen que estar en un lugar. En este caso, un bien mueble puede ser un coche, puede ser una televisión, puede ser una motocicleta. Y pues los bienes inmuebles pues son un terreno, una casa, un edificio,
o demás, y estos se pueden adquirir de forma legal por medio de una compraventa, por medio de una donación, por medio de, pues, de una sucesión y demás. Bueno, la clasificación de los bienes. Tenemos del poder público, de los particulares, fungibles, no fungibles, consumibles, no consumibles, mostrencos y vacantes. ¿Qué son las sucesiones? Las sucesiones básicamente es cuando una persona fallece y no deja un testamento, se podría decir. Los testamentos son todos y cada uno de los documentos en los cuales se establece a quién se le va a dejar los bienes que están inscritos a mi nombre para que el día de mañana no haya ningún problema. Esto se puede dar de forma testamentaria o intestamentaria. Esto, como les vuelvo a comentar, pues existen varios tipos de testamento, que es el testamento público abierto, el testamento público cerrado, el público simplificado, el holográfico, privado, militar, marítimo, espacial, hecho en país extranjero. Aquí tenemos lo que es la sucesión legítima, que es al momento de que la sucesión se da por forma de testamento cuando ya existe la voluntad de una persona de dejar los bienes a una persona en específico. Y la sucesión intestamentaria es cuando no se deja un testamento y se inicia un procedimiento para ver quién se va a quedar con los bienes o a quién por derecho le corresponden los bienes que no fueron inscritos a nombre de nadie antes del fallecimiento. Existen obligaciones también al momento de de una sucesión. ¿Qué es un contrato? Pues básicamente los contratos son los acuerdos de voluntades. Los contratos pueden ser de forma verbal o escrito, manifestando, como les vuelvo a repetir, pues la voluntad de las partes. Básicamente casi siempre los contratos son realizados entre dos personas, pero también pueden ser contratos meramente colectivos entre una o varias personas. Esto pues lo vamos a ver un poquito más adelante, ya con más puntuación de cada uno. Bueno, muchachas, pues espero que hayan entendido el tema del derecho de familia o el derecho familiar. Pues ya saben cuál es la dinámica. Voy a dejarles de tarea nada más que me traigan lo que es la historia de la familia. Ya saben cuál es la dinámica. Me dejan su presente en los comentarios de este video y pues espero que hayan entendido. Cualquier duda o aclaración, estoy en el grupo de WhatsApp. Cuídense mucho, nos vemos para la siguiente clase.